Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Soy Javier Ceballos, les hablo desde Chiclayo, miembro de la Asociación 2051 más Perú Suyaypacha. En esta oportunidad los acompañaré como moderador de este conversatorio virtual que lo hemos titulado Oportunidades y amenazas de la inteligencia artificial. Bueno, a propósito de que mucho se habla de la inteligencia artificial, estamos relacionados día a día con este tema y es transversal en todas las ramas del conocimiento, en el derecho, en la economía, en el transporte, en la educación. Para hablar sobre este tema, tenemos como invitado a un importante profesor, Gonzalo Díaz Guaco, gerente de ingeniería de Giga Consulting. Tiene una amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías, exdirector de planificación de red en Telefónica del Perú. Tiene más de 30 años de experiencia en este sector. Ha sido miembro de la red de mentores de proyectos de emprendimiento de la Universidad Cayetano Heredia y ganador de Startup Perú. Cuenta con estudios de especialización en Machine Learning en la Universidad de Washington y otra en reconocimiento automático de objetos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Para comentarles la operativa de este conversatorio, hemos dividido en 3 bloques. Cada bloque tiene un tema, donde el expositor responderá una pregunta que le vamos a plantear para cada bloque, que va a durar aproximadamente 10 minutos. Durante el desarrollo de estos bloques pueden dejar sus preguntas a través del chat del Zoom o quienes nos están viendo en Facebook Live también. Y al finalizar los 3 bloques vamos a tener una ronda de preguntas de 25 minutos para que nuestro expositor pueda absolver. Entonces vamos a iniciar con el primer bloque. Y esto tiene que ver con las oportunidades y amenazas de la inteligencia artificial en el campo de la economía. Las empresas ahora están automatizando sus operaciones y dicen que en lugar de reducir empleos, están aumentando la productividad. Al respecto, profesor Gonzalo Díaz, ¿qué nos puede explicar? 10 minutos. Buenas noches con todos. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a este conversatorio sobre un tema que a mí me apasiona mucho, que es la inteligencia artificial, y espero que sea del agrado de todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla para mostrarle unas cuantas láminas que he preparado al respecto. Un segundo. Últimamente estamos viendo cómo la inteligencia artificial cada vez entra en más temas, ¿no? Desde ChatGPT, que nos ayuda con nuestros trabajos, incluso a hacer canciones o a hacer poesías, hasta inteligencias artificiales especializadas para hacer obras de arte, dibujos, presentaciones, etcétera, etcétera. Esto naturalmente nos causa preocupación, ¿no? Sobre qué va a pasar con la sociedad, qué va a pasar con la economía cuando esto se haga todavía aún más masivo, ¿no? Quiero poner un poco de contexto histórico, ¿ya? A lo largo de la historia se han presentado cambios tecnológicos que han producido, a su vez, cambios profundos en la sociedad.
No es la primera vez que sentimos estas amenazas, no es la primera vez que nos hacemos esa misma pregunta, ¿no? Y para esto quiero hablar de lo que son las revoluciones industriales. La primera revolución industrial estuvo caracterizada por la aparición de la máquina del vapor, el telar y otros mecanismos similares, ¿no? Esto ocasionó un desplazamiento del trabajo artesanal, la mecanización del trabajo de campo y por lo tanto una migración masiva desde las zonas rurales hacia las ciudades, lo cual obligó a reestructurar las ciudades. Apareció una clase social nueva, que es el proletariado industrial, y dio su aparición el socialismo y el sindicalismo, ¿no? Posteriormente vino la segunda revolución industrial, que estuvo caracterizada por la electricidad y la producción en serie, ¿no? Las cadenas de montaje. Esto trajo como consecuencia una expansión de la clase media y la consolidación del capitalismo. También trajo como consecuencia un aumento del desempleo y apareció tensiones entre las potencias tecnológicas, pues competían por los mercados, ¿no? Luego vino la tercera revolución industrial, que estaba caracterizada por el Internet y la computación, ¿no? Entonces empezaron a aparecer la automatización, no tan profunda como se hace ahora con inteligencia artificial, por lo tanto le digo automatización parcial, el IoT, que muchos dicen que el IoT es de la cuarta revolución, pero no es así. El IoT hizo su aparición en la tercera revolución industrial, lo cual trajo como consecuencia un incremento en la desigualdad por desbalance en el acceso a las tecnologías. También trajo como consecuencia una mayor independencia de la mujer, pues se incorporó en la cadena productiva y surgieron tendencias tales como el feminismo, el pacifismo y la globalización. Actualmente estamos viviendo la cuarta revolución industrial, en la cual el rol preponderante lo toma la inteligencia artificial, los sistemas ciberfísicos, que es lo que muchos confunden con IoT, y vamos a ver luego que el sistema ciberfísico va bastante más allá de lo que es el IoT, la industria 4.0, la automatización cognitiva, ¿no? Y esto como consecuencia está trayendo temores sobre el reemplazo del trabajo humano por las máquinas y las necesidades de adaptarnos a nuevos modelos de empleo, ¿no? ¿Qué cosa es un sistema ciberfísico? Un sistema ciberfísico es la integración en el mundo físico con el mundo digital y de regreso. El IoT lo que tenía es un conjunto de sensores que sensaban parámetros del mundo físico y los llevaban al mundo digital y nos los ponían en un panel de control donde los humanos podíamos verlos, analizarlos y tomar decisiones. En este caso, en un sistema ciberfísico, lo que tenemos es los sensores que llevan la información al mundo digital y es el mundo digital quien en muchos casos ayudaba a inteligencia artificial, procesa y toma las decisiones sin necesidad de las intervenciones de un humano y luego esas decisiones las regresa al mundo físico y en la forma de una serie de órdenes para que los actuadores actúen y tomen medidas en tiempo real. Un ejemplo de un sistema ciberfísico es un vehículo autónomo, en donde tenemos una serie de sensores que nos permiten a nosotros reconocer la pista, reconocer peatones, otros vehículos u otros obstáculos, calcular la ruta hacia donde queremos ir y hacer que el vehículo pueda navegar autónomamente de manera segura hasta llegar a su destino. Imaginemos ahora un sistema ciberfísico de mayor nivel, en donde tenemos una operación minera, en donde en esa operación minera tenemos muchos vehículos autónomos, como el que vimos anteriormente, pero además de eso, tenemos una inteligencia artificial en un nivel superior que es capaz de ver dónde se necesita un vehículo, en qué momento, dónde tiene que ir a recoger algo y dónde tiene que ir a descargar y programar el recorrido y las rutas de los vehículos en forma óptima, de tal manera de minimizar los tiempos muertos y asegurarse de que siempre haya un vehículo en el sitio correcto y que todo esto se haga de una manera segura, ¿no? Entonces, seguimos hablando de sistemas ciberfísicos. Ahora, imaginemos la misma operación minera, pero los robots, la inteligencia artificial, ya no solamente se encarga de controlar los vehículos,
sino que además se encarga de contratar el transporte para el producto, para el mineral que se ha obtenido, embarcarlo, buscar el vendedor, negociar el precio, venderlo. O sea, además, la inteligencia artificial sabe los insumos que se necesitan, los explosivos, las sustancias químicas, y se encarga de entrar al mercado, buscarlos, contratarlos y traerlos. Estamos automatizando todos los aspectos de la cadena de valor de esto, y a esto se le conoce con el nombre de Industria 4.0, ¿no? Y es lógico que la aparición de la Industria 4.0 nos genere preocupación acerca de qué va a pasar con todos los puestos de trabajo que esto va a eliminar, ¿no? Y de hecho ya lo estamos viendo. En varios países han habido pruebas de reducción de la semana laboral de 6 días a 5 días. Y lo que se ha encontrado es que la productividad, lejos de disminuir, aumenta, ¿no? Y la explicación que se está dando a esto es de que la gente más descansada es capaz de tomar decisiones con mayor agilidad. ¿Qué tipo de decisiones? Las decisiones que la industria 4.0 todavía no puede tomar y que no pueden ser reemplazadas por un humano, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar de que de alguna manera vamos a tener que transformarnos. Ya no vamos a ser los humanos los que nos encarguemos de ciertas labores, ahora tendremos que ser los humanos los que nos encarguemos de programar esto, de personalizarlo y de mantenerlo funcionando, ¿no? Sin embargo, y lanzo una pregunta que intentaré contestar no ahora, sino después. ¿Qué va a pasar si algún día esta inteligencia artificial es capaz de programarse a sí misma, configurarse a sí misma y personalizarse a sí misma? Todos estos avances traen una serie de conflictos éticos, ¿no? Empezando por la pérdida de empleos, de la cual ya hemos hablado. La siguiente es la responsabilidad en caso de accidentes, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad si por algún motivo un vehículo autónomo atropella a alguien? O en la industria 4.0, dos vehículos colisionan por un error del sistema ciberfísico, ¿no? Es la responsabilidad del que construyó, del que lo programó, del que lo puso en funcionamiento. Ahí hay varias incógnitas que uno tiene que pensar y resolver, ¿no? Sesgos y discriminación. Los vamos a ver luego con mayor profundidad que la inteligencia artificial, los algoritmos de inteligencia artificial aprenden del conocimiento general, de lo que los demás publican, de lo que los demás dicen, ¿no? Y por lo tanto heredan sus sesgos. Derechos de autor. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa para generar música o algún otro tipo de contenido, pues ¿a quién le pertenece? Esto es un producto, pues el modelo de inteligencia artificial ha aprendido a partir de lo que otros han creado. Entonces, ¿quién tiene los derechos de autor del producto final? Todas estas preocupaciones llevan a pensar de que se nos avecina, muy pronto va a empezar la quinta revolución industrial, la cual va a buscar la humanización y la sostenibilidad. La quinta revolución va a enfatizar la sinergia entre las personas y la tecnología, va a buscar equilibrar la automatización con el talento humano, va a buscar una producción sostenible y va a tener énfasis en los valores éticos. Profesor Gonzalo, ha quedado muy claro la evolución, la interrogante que ha planteado y, por ejemplo, desde el derecho, estudio de derecho, también se discute mucho la responsabilidad por los daños que genere cuando se aplica inteligencia artificial. Hay una posición de la doctrina que sostiene que debería aplicarse la responsabilidad objetiva, que está criticada también. Ahora corresponde pasar al segundo bloque. Y la pregunta que se ha planteado es, ¿de qué manera la inteligencia artificial está impulsando la innovación en la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático? ¿Y cuáles son los mayores obstáculos para su aplicación a gran escala en este campo? Dejamos el espacio por 10 minutos, profesor. Ok, nuevamente voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar ahora sobre la inteligencia artificial y la sostenibilidad, ¿no? La inteligencia artificial está contribuyendo desde muchos ángulos
a la conservación del planeta, ¿no? Empezando por el monitoreo de especies, ¿no? Con inteligencia artificial podemos tener una mejor idea de las rutas migratorias de las especies en peligro, hacerle seguimiento y tomar acciones para evitar bloqueables estas rutas o afectar su comportamiento, ¿no? La inteligencia artificial nos permite optimizar la producción y distribución de energía limpia, es decir, incluso la no limpia, consumimos menos porque somos más óptimos en su consumo, en su generación, en su transmisión, gracias a la inteligencia artificial. También sale la agricultura de producción, reducimos el uso de agua y pesticidas, ¿no? Mediante análisis predictivo. De hecho, yo fui parte de un proyecto en el cual hicimos la detección de plagas en la palma aceitera mediante imágenes aéreas tomadas con drones, ¿no? Y esto permitía identificar en forma temprana las palmeras individuales que estaban empezando a presentar algún problema para hacer una fumigación muy puntual, reduciendo de esa manera la contaminación que se podría generar con una fumigación convencional, ¿no? Sin embargo, no todos son perlas al respecto, ¿ya? El, la inteligencia artificial tiene un costo ambiental. ¿En qué manera? Para entrenar modelos y para luego utilizarlos, se requieren procesadores con gran cantidad de GPUs y TPUs. Estos procesadores son grandes consumidores de energía eléctrica. Entonces, están construyendo centros de datos masivos con una demanda muy elevada de energía eléctrica para poder procesar la inteligencia artificial. Esto necesita circuitos integrados, necesita chips. La fabricación de chips genera un gran uso de agua y también minerales escasos altamente contaminantes. Y como sus productos salen gases que incluso son más contaminantes que el mismo CO2. Además, no tanto la inteligencia artificial, pero sí su uso en laptops y dispositivos móviles requiere baterías de litio, lo cual también requiere la extracción de minerales con un amplio costo ambiental y social. No me queda claro si el balance es positivo o negativo. No me queda claro si al final la contribución a la sostenibilidad del ambiente de la inteligencia artificial es mayor que el daño que se hace. Pero en todo caso, depende de nosotros, ¿no? Cómo utilicemos la inteligencia artificial y que pongamos énfasis en migrar cada vez más las fuentes de energía fósiles a fuentes de energía limpia. Otro de los temas que tenemos que afrontar cuando hablamos de la sostenibilidad del planeta es el crecimiento poblacional, ¿no? El crecimiento demográfico. Hemos curado muchas enfermedades, hemos logrado alargar la esperanza de vida y eso trae como consecuencia una población cada vez más grande y a su vez cada vez más envejecida, ¿no? Lo cual ha dado como consecuencia que en estos momentos se empieza a hablar de la economía plateada, que es aquel sector de la economía que está conformado por personas que, como yo, ya tenemos el pelo de color plateado y que tenemos como consecuencia problemas muy especiales, ¿no? Como por ejemplo el síndrome del nido vacío. Los hijos se fueron de la casa, posiblemente la esposa o el esposo falleció, y necesitamos de alguna manera llenar ese vacío. Tenemos también problemas de salud que no tiene la población joven y muchas veces requerimos una ayuda diaria para comprar cosas en las bodegas o hacer algunas labores que para otros pueden ser rutinarias, ¿no? Entonces la inteligencia artificial también está entrando a tallar en estos aspectos, ¿no? Con compañeros digitales que puedan reemplazar a los seres queridos. Cibermedicina, no estoy hablando de telemedicina, telemedicina es de la tercera revolución industrial. En telemedicina lo que teníamos era un médico que podía atenderte remotamente. En cibermedicina lo que tenemos es un robot que puede operar o una computadora con un programa que te puede diagnosticar y te puede dar la receta, ¿no?
y en ayuda diaria, pues asistentes robóticos. Quiero profundizar un poco más sobre el tema de los compañeros digitales, que a mí me parece interesante. En una feria de tecnología que se dio en Estados Unidos hace un par de años, se presentó una empresa que estaba construyendo humanoides de compañía. Eran humanoides que además se podían personalizar para que tuviera la apariencia del hijo ausente o del esposo o esposa fallecido. Y no solamente en el aspecto físico, sino también en el comportamiento, porque la idea era que aprendiese a partir de todo lo que la persona hubiese dejado a lo largo de su vida, sus posts en Facebook, en Instagram, las cosas que hubiese publicado en cualquier medio, y además el feedback que pudiesen dar sus seres queridos, servirían para personalizar y que al final tener un humanoide que no solamente en apariencia, sino también en comportamiento, se parezca a la persona que hace falta, ¿no? Y esto que sirva de compañía emocional, que además pueda hacer un monitoreo de tu salud y pueda darte una asistencia diaria. Esto nos genera, a su vez, conflictos éticos, ¿no? Es ético hacer una manipulación universal, emocional, crear vínculos artificiales que imitan relaciones humanas. Podemos generar una dependencia tecnológica, ¿no? Sustituyendo el contacto humano real por interacciones programadas. A su vez, necesitamos el permiso de la persona fallecida para recopilar todos sus datos y hacer un duplicado del cibernético del mismo. Son temas que merecen reflexión, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero necesita ser manejada con responsabilidad, ¿no? Innovación consciente, regulación equilibrada y sobre todo priorizar la parte humana. Eso es lo que tengo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gonzalo, en este tema interesante también. Por ejemplo, a propósito de lo último que ha comentado, en derecho discutíamos si es posible que se regule los contratos de familia para que, por ejemplo, personas mayores que viven solos puedan contratar a alguien y se hagan cargo de su cuidado, de que les brinden afecto, situación que no está regulado en nuestra legislación, pero en España sí, pero lo podría salir una opción con los asistentes robóticos, que como lo ha dicho, tiene implicancias éticas. Finalmente, en el tercer bloque, Yuval Noah Harari, historiador y filósofo israelí, compartió lo siguiente, cito, trata de imaginar lo que significa vivir en un mundo en el que la mayoría de los textos y melodías y luego las series de televisión y las imágenes son creados por una inteligencia no humana. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si la inteligencia artificial se apodera de la cultura, profesor Gonzalo? 10 minutos. Regresemos rápidamente al tema de la industria 4.0. Dejamos abierta la pregunta de si esto es una amenaza u una oportunidad, ¿no? Veamos ahora la inteligencia artificial generativa, creando el futuro, ¿no? Arte digital, generación de imágenes y estilos artísticos personalizados, contenido escrito, guiones, noticias, novelas, música y audio, composiciones y efectos sonoros, ¿no? Diera la impresión que la inteligencia artificial nos está desplazando. Hace algún tiempo, por ejemplo, hubo una huelga en Estados Unidos, en Hollywood, si no me equivoco, la huelga de los libretistas y guionistas de las películas, ¿no? Porque se sentían desplazados por la inteligencia artificial y como consecuencia de esa huelga, pues se pusieron algunos límites respecto al uso de la inteligencia artificial para la creación de guiones de cine. Esto nos genera el dilema creativo, ¿no? En el pasado los humanos nos consideramos los únicos con la capacidad creativa de crear, ¿no? En el presente, la creación se hace mediante la colaboración humano-máquina, ¿ya? Debo mencionar que las 3 presentaciones que he mostrado las he hecho con la ayuda de inteligencia artificial, ¿no? En un futuro cercano, la inteligencia artificial
tendrá capacidades creativas avanzadas. Y la interrogante es si esto va a redefinir nuestra identidad cultural. Quiero hablar un poco acerca de los tipos de innovación, ¿no? Cuando hablamos de innovación, hablamos de dos tipos de innovación, la disruptiva y la incremental. En la innovación incremental consiste en tomar lo ya existente y combinarlo de otra manera y crear pequeñas innovaciones en base a lo ya existente. Mientras que la innovación disruptiva consiste en la transformación radical de las cosas, en hacer algo que se sale de la caja, es decir, totalmente distinto a lo ya existente. Al menos hasta la fecha somos los humanos los únicos generadores de ideas revolucionarias. La inteligencia artificial es optimizadora de los procesos conocidos. La inteligencia artificial entra en la interrupción incremental porque se basa en lo ya existente y lo combina y lo maneja de una manera distinta, nueva, pero no es capaz de generar cosas totalmente disruptivas, ¿no? Tal es así que la inteligencia artificial hereda los sesgos de las sociedades actuales. Se han hecho pruebas y se han encontrado, por ejemplo, que las inteligencias artificiales que existen en estos momentos, pues tienen rasgos machistas, clasistas y racistas, ¿ya? Y ha surgido una serie de entidades que están buscando mecanismos para evitar estos sesgos, puesto que estos sesgos tienen problemas, pueden traer consecuencias, sobre todo la perpetuación de las desigualdades, ¿no? Y las soluciones que se están planteando pasa por limpieza de datos, prueba de sesgos antes de poner las inteligencias artificiales en funcionamiento, regulación y transparencia, ¿no? Nuevamente, entonces vemos que la sociedad que vamos a tener al final de la cuarta revolución industrial y con la quinta revolución industrial, pues va a requerir que nos adaptemos, que desarrollemos nuevas habilidades, pensamiento crítico, creatividad para crear soluciones originales, programación y sobre todo ética digital. Yo diría que el futuro es de los humanos, ¿no? Son los humanos los que tienen la empatía, que es una conexión emocional irreemplazable. Somos los humanos quienes somos creativos y los que podemos hablar de ética. Y lo que sí, vamos a colaborar en una alianza humano-inteligencia artificial para conseguir un mayor impacto. Les voy a contar que cuando estaba haciendo estas presentaciones y decía yo que era el humano el que tenía la exclusividad en la creación, en la innovación disruptiva, pues la inteligencia artificial me dijo, tienes razón mayormente, pero te equivocas un poco. Si bien no puedo hacer creación disruptiva, sí te puedo ayudar a que la hagas, ¿no? Y ahí está el quid del asunto, la colaboración. Muchas gracias, es lo que tengo por este momento. Muchas gracias, profesor Gonzalo Díaz, por esta importante conferencia. Ahora bien, vamos a pasar al bloque de preguntas. Pueden habilitar el micrófono si así lo desean, o también podemos ir, yo le voy a transmitir las preguntas que han hecho llegar a través del chat del Zoom o del Facebook o en el formulario de Google que se compartió. Vamos a empezar. Igual la invitación está dada. Respecto a lo último, profesor Gonzalo Díaz ha dicho que los humanos son los que solo pueden crear o tienen esta innovación disruptiva. Y se condice con lo que decía un profesor sanmarquino, José Saavedra, decía de que si bien, por ejemplo, en la contratación actual se utiliza mucha inteligencia artificial, hay una contratación automatizada, pero finalmente detrás están las personas, están los intereses y los intereses son de las personas. Esto es así, es verdad,
¿sería posible que en algún tiempo se reemplace a las personas o siempre habrá la persona detrás para generar estos intercambios comerciales? Al menos a la fecha, no veo ningún motivo para pensar que las personas vamos a ser desplazadas por completo, ¿no? No me aventuro a decir que eso nunca va a pasar, porque tendría que tener una bola de cristal, pero finalmente es muy cierto lo que han dicho, los intereses son de las personas. A mí me interesa una cosa u otra cosa. La inteligencia artificial me puede recomendar. La inteligencia artificial puede aprender de mis hábitos, de mis preferencias, del entorno y me puede recomendar algo, pero finalmente la decisión de si eso es lo que quiero o no quiero es mía. Y la decisión no siempre es una decisión totalmente racional. Muchas veces puedo tomar una decisión que puede parecer ilógica, irracional, pero finalmente ese es mi interés y eso es lo que quiero y finalmente eso termina siendo lo que vale, ¿no? Gracias. Hay una pregunta relacionada aquí. Nos dicen, ¿qué habilidades específicas deberán desarrollar para destacar en un futuro donde la automatización y la inteligencia artificial juegan un papel cada vez más importante? ¿Qué sectores experimentarán una transformación mayor que ofrezcan nuevas oportunidades para los jóvenes? Ok, bueno, las habilidades que tenemos que tener es el pensamiento crítico, ¿no? La creatividad, la capacidad de idear nuevas cosas. O sea, la inteligencia artificial se va a encargar de hacer, ejecutar y optimizar lo ya existente, pero todo lo nuevo lo tenemos que aportar nosotros. Y para eso necesitamos el pensamiento crítico que nos permita identificar aquellos puntos que no están cubiertos, ¿no? Aquellas novedades que podrían tener un alto impacto. Y además de esto está la programación, ¿no? El manejo de los datos, Big Data, Machine Learning. Esas son las habilidades que van a ser indispensables en el futuro que se nos viene. Bien, tenemos otra pregunta aquí. Nos dicen, no todas las personas están o tienen las mismas posibilidades de información. El uso de la inteligencia artificial en este sentido, en este campo, genera desigualdad. Puede generarla, ¿ya? Y de hecho ese es uno de los riesgos. Pero por otro lado también la puede democratizar, ¿no? Si nosotros hemos usado ChatGPT y DeepSeek, pues prácticamente es tener el conocimiento, una gran fuente de conocimiento en las manos, ¿no? Es cuestión de hacer las preguntas correctas. Y digo hacer las preguntas correctas porque la respuesta que vas a obtener va a depender de cuán buena sea tu pregunta. O sea, estas inteligencias artificiales tienen conocimientos buenos, conocimientos sesgados, conocimientos malos, ¿no? Porque ha aprendido de todo eso. Entonces, cuando tú le haces una pregunta, estás evocando una parte de ese conocimiento y te está trayendo una respuesta relativa a lo que ha encontrado con respecto a lo que tú has preguntado. Si preguntaste bien, estará bien. Si preguntaste mal, estará mal. Más, podrías hacer la misma pregunta de dos maneras distintas y conseguir respuestas totalmente distintas. ¿Ya? Y lo que tú tienes que hacer es usar el pensamiento crítico para ver cuál es la respuesta válida o hacerle una nueva pregunta, hacerle una repregunta. Entonces, si bien la herramienta de inteligencia artificial pone el conocimiento en tus manos, tienes que saber usarlo, tienes que saber explotarlo y tienes que saber aplicarlo, ¿no? Y esas son habilidades que no siempre se desarrollan, sobre todo en aquellas poblaciones que están un poco olvidadas, ¿no? Entonces, por un lado lo puede democratizar, pero por otro lado también puede afianzar las desigualdades. Muy bueno. Tenemos preguntas de Facebook también y se cuestionan. ¿El paso en la industria del software
de usar a a la inteligencia artificial como programador es un buen uso de ella o limita nuestra capacidad creativa? A ver, para hacer código de cosas existentes, yo creo que es un buen uso, ¿no? La inteligencia artificial no hace un código de algo disruptivo. O sea, se nos tiene que ocurrir primero la idea disruptiva. Y una vez que tienes la idea disruptiva, le puedes pedir a la inteligencia artificial, hazme un programa para hacer A, B, C, que haga esto, este otro, ¿no? A la inteligencia artificial no se le va a ocurrir espontáneamente generar código para hacer algo que es totalmente disruptivo. Entonces, usar la inteligencia artificial para ayudarnos a hacer código, yo creo que sí, porque nos libera tiempo para seguir creando, ¿no? O sea, en vez de ser nosotros los que tenemos que estar codificando, pues seguimos creando y nos ayuda la inteligencia artificial en la codificación. De hecho, yo la uso con mucha frecuencia. Muy bueno. Ahora, hay preguntas relacionadas al peligro. Por ejemplo, en Facebook han preguntado, ¿la vulnerabilidad de seguridad se vería muy afectada gracias a la inteligencia artificial? Y también en el Zoom nos han preguntado, ¿cuáles son los peligros a nivel de criminalidad con esta inteligencia artificial? Ok. Empiezo por la segunda, ¿ya? Cualquier herramienta que nosotros hagamos se puede usar bien o se puede usar mal. Un automóvil lo puedo utilizar para transportar niños al colegio, lo puedo utilizar para cometer crímenes, lo puedo utilizar para secuestrar a una persona, ¿no? Prácticamente cualquier cosa que nosotros hagamos puede ser utilizado para el bien o para el mal. Entonces, las cosas no son buenas o malas por sí mismas, ¿verdad? Es el uso que nosotros le demos lo que va a definir si se está haciendo el bien o se está haciendo el mal. Definitivamente la inteligencia artificial, así como nos puede ayudar a crear y a optimizar y seguir creciendo, puede ayudar a la gente a planear mejor sus fechorías, ¿no? A burlar los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Es una herramienta que puede servir para ambas cosas. Ahora paso a la segunda pregunta que está relacionada, ¿no? La lucha contra el crimen es como el juego del gato y el ratón, ¿no? Los que combatimos el crimen, pues estaremos buscando siempre para los mecanismos para combatir, detectar y bloquear a los criminales, y los criminales estarán siempre buscando los mecanismos para burlar los sistemas de seguridad que nosotros pongamos. Y de hecho van a encontrar alguna brecha, la van a burlar, nosotros nos vamos a dar cuenta que la han burlado y le haremos el parche y la bloquearemos. Esto se viene dando toda la vida y cualquier herramienta que saquemos, incluyendo la inteligencia artificial, va a ser usado por ambos bandos, ¿no? Por el bando de los buenos para bloquear a los malos y por el bando de los malos para burlarse a los buenos. Y es algo que no lo vamos a poder evitar, ¿no? Está bueno. Ahora, el uso de la inteligencia artificial es otra pregunta en la formación universitaria. De qué manera puede afianzarse más? Una pregunta, una duda que a mí me surge es si se debiera, por ejemplo, permitir que los alumnos utilicen ChatGPT y DeepSeek para dar sus exámenes, ¿no? De hecho, conozco una universidad en donde cuando hay examen cortan el internet para que no se pueda hacer esto, ¿no? Pero igual los alumnos tienen un móvil y lo pueden hacer, ¿no? Este, Eso me trae a recuerdo hace muchos años atrás, posiblemente 40 años atrás, cuando ingresé, más de 40 años, de hecho, cuando ingresé a la universidad. Yo postulé a dos universidades y ingresé a las dos, ¿ya? En una de las universidades a las que ingresé,
me dieron un curso de elementos de cálculo que consistía en integrales y derivadas, porque desde física 1, que se llevaba en el primer ciclo, teníamos que aplicar esos elementos de cálculo que normalmente en el colegio no se ven, ¿no? Mientras que en la segunda universidad me enseñaron a usar la regla de cálculo, porque me decían que en los exámenes no se podía utilizar calculadora, que se tenía que utilizar regla de cálculo porque la calculadora facilitaba demasiado las cosas y no entendíamos realmente lo que estaba detrás de eso, ¿no? Entonces me salí de la segunda y me quedé con la primera, que me pareció que era ir contra el avance, el decir no puedes usar una calculadora. Cuando fuera yo un profesional, nadie me iba a decir que para construir la casa no podía usar calculadora, ¿no? En la universidad esta que les menciono, los exámenes los podíamos dar con los libros abiertos, porque cuando fuéramos profesionales, nadie nos iba a decir que no puedes consultar al libro para hacer tu topografía o para diseñar tu circuito, ¿no? En esa misma universidad ahora no dejan usar el ChatGPT. Me parece un retroceso. O sea, yo creo que al final los profesionales debemos utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para hacer mejor nuestro trabajo y para liberarnos de cosas que ya no aportan valor y enfocarnos en las cosas que sí lo aportan, ¿no? El ChatGPT, de hecho, no te ayuda si no lo sabes usar, si no tienes los conceptos claros, ¿no? Y es ahí donde debemos enfocar la enseñanza y debemos cultivar esas nuevas habilidades que hemos mencionado anteriormente, que son las que se van a necesitar y que no pueden ser sustituidas por inteligencia artificial. Gracias, profesor. Una pregunta, por ejemplo, desde el campo del derecho, ¿no? Eh, Al momento de sentenciar, los jueces tienen un criterio discrecional que evidentemente las normas, por ejemplo, las normas, las leyes son objetivas, son claras, pero también se interpretan. Y hay varios factores que determinan la forma de interpretación y luego aplicación de una norma para un caso concreto. ¿Podría la inteligencia artificial generarme una sentencia válida? Mira, es una muy buena pregunta, ¿ya? No sé mucho de derecho, de hecho no soy abogado, soy ingeniero, ¿no? Pero yo me imagino que en sentencias deben haber niveles. Deben haber algunas sentencias muy básicas que seguramente sí se las podemos dejar a la inteligencia artificial, pero deben haber otras sentencias más complejas, ¿no? En donde se tienen que valorar distintos elementos, distintos factores con un criterio más humano, ¿no? Además, seguramente se pueden presentar casos únicos que no han habido antes y donde el criterio humano pues tiene que prevalecer. Entonces, dudo que la inteligencia artificial pueda reemplazar completamente a los jueces, ¿no? Podrá reemplazarlos en los casos más simples, en los casos más básicos, pero no en los complejos. Claro, de hecho, por ejemplo, en el derecho se dice que hay casos difíciles, donde no hay norma, pero el juez tiene la obligación de resolver, aplicando principios, y para eso tiene que argumentar. Entonces, claro, allí no podría ser de ayuda. Tenemos más Pero preguntas. Dígame. sí, pero la inteligencia artificial sí puede ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando estaban viendo, estaban tratando de sacar a Keiko Fujimori de la cárcel, que estaba en prisión preventiva, ¿no? Iba el que era su esposa en esos momentos, con varios coolers, ¿no? Llenos de papeles, que eran los expedientes del proceso, ¿no? Yo he participado en algunas licitaciones donde se habla de apertura de sobres, ¿no? Y es mentira, son apertura de cajas, porque los expedientes de la licitación son una guma de papeles en cajas y el notario se pasa horas de horas firmando cada una de las hojas, ¿no? Entonces me imagino al juez que tiene que revisar todos esos papeles, ¿no? Donde seguramente hay mucha redundancia además, hay muchas cosas que dicen lo mismo, ¿no? O me imagino a los evaluadores del proceso de la liberación, de licitación que tienen que revisar todas esas cajas con papeles, ¿no? ¿Ya? Entonces la inteligencia artificial te puede hacer el análisis, ¿no? Te puede leer los papeles
resumirlos y darte los elementos para que tomes una mejor decisión de una manera más rápida. Si bien no te reemplaza, te puede ayudar, ¿no? Es verdad, sí, sí, muy cierto. Tenemos una pregunta interesante de Facebook. Nos, nos preguntan, ¿la inteligencia artificial podría llegar a revelarse? Se han dado casos de inteligencias apagadas porque creaban un lenguaje distinto entre las IAs y una IA de Facebook por empezar a amenazar a sus usuarios. Bueno, en estos momentos yo creo que no, ¿ya? Las tres leyes de la robótica de Asimov, yo creo que todavía no las necesitamos, ¿ya? La inteligencia artificial ahorita, o sea, no hace nada por sí sola, o sea, necesita del humano para hacer algo y aprende lo que hacen los humanos. Podría ser que en el futuro haya algo de esto, ahorita no lo veo, por lo menos en un futuro cercano. Está bien. Tenemos más preguntas, estoy seleccionando. Por ejemplo, en el campo de la medicina hay una pregunta de Facebook. Dice, ¿qué avances existen para poder solucionar los sesgos, por ejemplo, en medicina? Cuando tratamos de determinar un tumor, vemos en base a un database la cantidad de datos relacionados a tumores. Es muy pequeña con respecto a los que tienen tumores, a los que no tienen tumores. Machine Learning encuentra un modelo, pero estos modelos se basan en predicciones enfocadas en la precisión del modelo, en donde lo que queremos enfocarnos es en los tumores y se desclasifican. ¿Qué nos puede comentar al respecto? En Machine Learning se dice que la data lo es todo, ¿no? O sea, de hecho, Machine Learning aprende a partir de problemas ya resueltos. O sea, no es que el Machine Learning aprende a resolver un problema que nadie ha resuelto antes. El Machine Learning lo que hace es aprender a partir de ejemplos. Alguien le tiene que decir, este es un tumor canceroso, este no es un tumor canceroso, este sí lo es, este no lo es, y con ello se construye lo que se conoce en el nombre del conjunto de entrenamiento. Ese conjunto de entrenamiento tiene que tener ejemplos resueltos suficientemente abundantes como para que la inteligencia artificial pueda aprender a clasificar los tumores de una manera adecuada. Si el conjunto de entrenamiento no es lo suficientemente grande, tenemos varios problemas de llegar a tener sesgos, sobre todo por un fenómeno que se conoce como el nombre del overfitting. El overfitting consiste en que tu modelo es muy capaz de predecir exactamente los fenómenos del conjunto de entrenamiento, pero cuando se le presenta un problema fuera del conjunto de entrenamiento, pues no lo predice, ¿no? No lo clasifica correctamente. Mientras no haya datos, no se puede hacer nada. Esa es la situación actual, ¿no? Entonces, si no se tienen suficientes datos como para entrenar adecuadamente un modelo, a la fecha no hay nada que se pueda hacer. Hay algunas técnicas que es el data augmentation, ¿no? Aumenta la data mediante rotaciones, traslaciones, algunas manipulaciones de las imágenes existentes. Pero esto de alguna manera ayuda, pero no necesariamente resuelve el problema. De acuerdo. Una pregunta ya para ir terminando, nos quedan 5 minutos. Nos pregunta Camila Yamile en Zoom. ¿Qué opinas sobre, si bien es cierto, la IA aumenta la oportunidad de trabajo en el sector de desarrollo tecnológico, también disminuye el trabajo en el sector de trabajos operativos y no tienen acceso a educación superior? Eso es muy cierto, ¿no? Y es lo mismo que pasó con las otras revoluciones industriales, en donde el trabajo de campo disminuyó, el trabajo artesanal disminuyó y la gente tuvo que transformarse y reinventarse, ¿no? Lo que ha mencionado Camila es lo que va a pasar. O sea, los trabajos operativos van a disminuir y la gente necesariamente tendrá que aprender cosas nuevas, ¿no? No se puede detener el progreso de la humanidad. Yo recuerdo mucho, cuando era director en Telefónica,
Telefónica había muchos sindicatos, ¿no? Algunos bastante buenos, moderados, bastante ecuánimes, y otros realmente un poco, digamos, no tan lógicos, ¿no? Y una oportunidad, un dirigente de este sindicato, de uno de estos sindicatos, vino y me dijo que como nosotros, los directivos de Telefónica, les estábamos haciendo una perrada porque queríamos poner fibra óptica y reemplazar el cobre para dejarlo sin trabajo, porque ellos lo que sabían hacer era construir planta de cobre, no sabían planta de fibra y que por lo tanto se iban a quedar sin trabajo. Y que lo que teníamos que hacer, y ellos nos exigían, es que dejemos de hacer fibra óptica y nos quedemos con el cobre para no dejarlo sin trabajo, ¿no? Así de absurdo. ¿Ya? Nadie puede detener el progreso de la humanidad. Esto se viene y el que no se transforma, pues se va a quedar atrás. De acuerdo. Hubo una pregunta que hizo Diego Carpio en Zoom. ¿Considera necesario aplicar límites éticos a la inteligencia artificial? Desde luego que sí. De hecho, hay varios organismos que ya están trabajando en eso, ¿no? Sobre todo pensando en la equidad de la información, en evitar los sesgos clasistas, racistas, de género, y, ¿por qué no decirlo?, buscar desbloquear el mal uso de la inteligencia artificial con fines criminales. De acuerdo. Y para finalizar, profesor Gonzalo, hay muchas preguntas, por cierto, hay muchas preguntas que no hemos absuelto por el tiempo, muy interesantes igual, pero su pregunta, profesor, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial se programe a sí mismo? Me regresas la pregunta, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial se va a poder programar a sí misma para los temas existentes, para configurar para una nueva mina, para una nueva industria, pero siempre la creatividad humana va a estar un paso por delante, ¿no? Inventando cosas que la inteligencia artificial tendrá que aprender y las aprenderá y empezará a programarse en eso, pero luego el talento humano habrá creado algo nuevo, ¿no? Yo creo que para el talento humano no hay límite. Suscribimos eso último, profesor. Bueno, hemos llegado al final de la ronda de preguntas. No me queda más sino agradecerle, profesor Gonzalo Díaz. Ha sido una muy buena exposición sobre este tema y, eh, y sobre este tema tan vertiginoso como, y que abarca todas las ramas del conocimiento como es la inteligencia artificial. Aprovecho para invitarles, agradeciendo al profesor Gonzalo Díaz, y también al mismo tiempo aprovecho para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales en www.2051suyaypacha.org para que estén atentos a nuestros próximos eventos. También los animamos a participar de nuestra iniciativa, para lo cual pueden conectarse con nosotros a través de nuestro correo y enlaces. La grabación de esta sesión, el material que ha compartido el profesor, está colgado en Facebook, en la grabación del Facebook Live, y también se subirá en unos días a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a nuestro expositor, profesor Gonzalo Díaz, y también a todos ustedes quienes nos han acompañado muy atentos, con preguntas muy interesantes en esta noche. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, profesor Gonzalo. Gracias a ustedes por invitarme y encantado cuando gusten. Hasta Gracias. luego. Bueno.